muchísimas gracias por recibirme. Y la verdad que es un tema muy, pero muy importante. Y al margen de mi función dentro de lo que es el gobierno, ya hace unos años, estar en la parte institucional, en esa relación que tiene el Estado con las distintas instituciones religiosas. En lo privado, hace muchos años soy profesor y brindamos a la sociedad chaqueña una oportunidad y una herramienta estratégica y muy importante en estos tiempos, que justamente se trata de la comunicación oral. Muchas personas por ahí no conocen o por ahí se sienten interpelados al hablar de la oratoria porque no saben para qué es o qué es la oratoria. Entonces, si bien acá en esta zona el Chaco es como algo nuevo, ya en otros lugares se viene practicando fuertemente porque es una herramienta tan necesaria en estos tiempos, en esta era de la comunicación. Es fundamental el hecho de que hablemos bien, que utilicemos bien nuestro idioma. Entonces, para eso es lo que nosotros lanzamos esta diplomatura en comunicación, en oratoria, como para instruir a las personas que quieran, profesionales, estudiantes, docentes, empresarios, industriales, todos los que quieran conocer de este arte tan hermoso, que es el arte de poder hablar bien, saber en qué consiste la comunicación verbal, la comunicación no verbal, de tener una riqueza también léxica que es fundamental como para que uno pueda expresarse en cualquier ámbito. Bueno, este taller tiene un auspicio del Ministerio de Educación de la provincia del Chaco. Se va a llevar a cabo a partir de la primera quincena de agosto. Va a durar todo agosto, septiembre y parte de octubre. Lo vamos a dictar en el Museo de Medios, que es Pellegrini 213, de acá en la ciudad de Resistencia. Está abierta la inscripción para todas aquellas personas que, obviamente hay un cupo limitado, se pueden inscribir y aprovechar esta herramienta tan importante y tan necesaria que los va a pulir y los va a ayudar a desenvolverse en distintos ámbitos. Hoy uno de los grandes flagelos y problemas que tienen las personas es el miedo escénico, el miedo a enfrentar una cámara, el miedo a interactuar, y esto le pasa a los estudiantes que no participan a veces en la clase, le pasa a muchas personas que van a reuniones y por vergüenza, por miedo no participan, o muchos, y le pasa a personas que a veces cumplen la función pública, donde tienen un público y se les genera ciertos síntomas que les impide hablar y comunicarse. En este taller le brindamos herramientas muy importantes que tienen que ver con teatro y que tienen que ver con técnicas de respiración, de relajación, de concentración, y técnicas que lo van a ayudar, le ayudan a la persona a desenvolverse adelante cualquier público. En este caso puntual, para todas las personas que quieran aprender este arte, porque mucha gente me dice, pero yo sé hablar. Obviamente que todos los seres vivos humanos hablamos, y es algo muy lindo porque dentro de todos los seres vivos somos los únicos que nos comunicamos a través de la voz. Pero si uno se pone a pensar en los animales, ellos también se comunican, pero se comunican a través de la comunicación no verbal. Nosotros en los seres humanos tenemos esa ventaja de poder tener las dos cosas, la comunicación verbal, o sea que yo me puedo comunicar a través de la voz, pero también me puedo comunicar a través de mi cuerpo, a través de los gestos. Entonces es fundamental trabajar esa parte. A veces uno no le da importancia, pero hoy está comprobado que el mensaje a través de lo verbal que yo pueda dar equivale a un 7%, y en un gran porcentaje, más del 50%, tiene que ver con la comunicación no verbal,
cómo me ven a mí, la imagen que yo presento delante de un público, ¿no? de personas. Porque nosotros siempre y en todos los casos, inclusive cuando uno participa de un acto eleccionario, cuando hay ofertas de candidatos, nosotros, las personas, elegimos por emociones. No se elige, nadie se pone a pensar en qué estudios o qué formación tiene la persona, sino cuando vemos a ese candidato nos movilizamos a través de esa emoción. Nos atrae, nos gusta o no nos gusta, y después justificamos nuestra decisión con la razón. Pero es importante trabajar en la imagen, cómo nos ven las personas nosotros. Por eso es estratégico y fundamental que en estos talleres las personas aprenden justamente a hablar con todo el cuerpo, hablar con sus ojos, con su cara, con sus manos, con sus movimientos, y después obviamente que va acompañado de la forma de hablar, de abrir la boca para hablar, que se entienda, que uno pueda modular, articular. Para eso también tenemos técnicas que no es que nosotros queremos que todos sean locutores, sino que se aprenda a comunicarse, porque eso los va a ayudar a tener oportunidades en lo laboral, en lo social, en lo cultural, en lo político, en distintos ámbitos. Solo va a depender de la predisposición, las ganas y algo que yo siempre digo, de entrenar, entrenar y entrenar, como hace un jugador de fútbol o cualquier deportista. Entrena mañana y tarde, a veces para desarrollar una hora en un partido donde tiene que definir. Y en este caso es exactamente lo mismo. Es trabajar la voz, porque nuestra voz la tenemos que educar. La voz es algo que es un don de Dios, es algo muy lindo, pero la tenemos que cuidar para toda la vida. El mal uso de la voz puede generar grandes daños a nuestras cuerdas vocales. Por eso en un locutor, en un periodista, en un docente, en aquellas personas que usan su voz, deben saber educar su voz. Para eso también tenemos nosotros estas enseñanzas, para que las personas puedan cuidar su voz durante toda la vida, que es lo más importante. Uno de los grandes problemas que hoy tenemos justamente es que no leemos. En realidad leemos, pero quizás lo hacemos mal. Y uno de los grandes, gran dificultad que tenemos nosotros acá es, sobre todo en esta zona, pero también se da en otros ámbitos y también en otros países, la no pronunciación de todas las letras. Sobre todo, por ejemplo, si yo digo legitimidad, probablemente la D no la diga, digo legitimidad. En las S finales, o por ejemplo algo que se llama sinalefa, que es la unión de dos vocales donde, por ejemplo, una termina con A y la otra empieza con A. En una rapidez lo que yo hago es pronunciar una sola. Entonces se llama sinalefa, que únicamente a veces uno lo ve y lo estudia cuando hace locución, pero qué importante que es que nosotros podamos aprender a comunicarnos y a hablar bien en los ámbitos donde nosotros nos desarrollamos, porque a veces queda feo en un docente o queda feo en un profesional que uno se dé cuenta que realmente está pronunciando mal. Y desde ya que muchos profesionales que asisten a mis talleres se dan cuenta justamente que la universidad no le da esa herramienta que les falta para hablar en forma correcta. Por eso te decía anteriormente, los ejercicios de dicción, vocalización, impostación, y también algo que nosotros trabajamos mucho, que es muy tedioso, que a veces parece que ya no se utiliza, que son los destrabalenguas. O sea, para que uno pueda hablar, decir, pronunciar palabras difíciles, pero que uno lo haga en forma natural. Entonces, tenemos la actitud facilista de hablar
con palabras sencillitas. Entonces no tengo si veo que esa palabra no la puedo pronunciar, ya cambio. Entonces justamente de eso se trata, de aprender. Esto es un arte hermoso, porque la oratoria es el arte de convencer, de persuadir y de motivar. Qué lindo que es poder a través de la voz motivar, incentivar a otras personas, de poder lograr que el otro cambie de actitud. Justamente nosotros estamos trabajando ahora, que es algo inédito acá en el Chaco, con la escuela de policía. Estamos trabajando con los cadetes que son los que están estudiando justamente en oratoria policial, para que ellos aprendan a interactuar con la comunidad, que es tan importante poder escuchar y hablar como funcionarios. Entonces yo creo que eso son cambios, son romper ciertos paradigmas y darnos cuenta la importancia que hoy tiene la comunicación dentro de nuestra sociedad, porque a veces uno habla de comunicación y piensa que son los medios de comunicación, sino la comunicación es lo que hacemos cotidianamente, es la oratoria familiar, la oratoria del niño, la oratoria del estudiante, la oratoria del profesional. Entonces hay muchísimas falencias que existen, y que para eso estamos aquellas personas que estudiamos justamente ese tema y que tratamos de volcar en la sociedad esta herramienta estratégica y fundamental. Hoy el chico, si alguien le pregunta, está interactuando, comunicándose con otro compañero, le preguntas ¿cómo estás? Y él le pone una carita, bien o mal, y así hay un montón de signos que se utilizan. Entonces no digo que esté mal, pero si yo voy a reemplazar la comunicación, inclusive fíjate vos que a veces es más fácil poder grabar el mensaje, interactuar pero no lo hago porque me da vergüenza el hecho de estar hablando. Entonces escribo, y encima escribo mal. Entonces ahí está el problema que hoy se ve, porque las herramientas informáticas que hoy tenemos es muy buena y nos acerca muchísimo, nos acerca a tener conocimientos rapidísimos y estar conectado con el mundo. Pero a su vez el celular te aleja porque hoy ya no existe esa comunicación tú a tú. Ya no existe esa mirada a los ojos al otro y decirle, ponerse a compartir, a comunicar. En el seno de la familia se ha perdido, porque el centro quizás es la tele, es la tablet o es el celular. Entonces el chico quizás le dice de su habitación, de habitación a habitación se comunican hoy de padres a hijos, y no de mirarse y de poder entablar un diálogo, de escucharse, de mirarse y de poder hablar, y eso creo que es grave si llegamos a perder. Por eso nosotros con estos talleres incentivamos a la comunicación, a utilizar todos los sentidos cuando hablamos, que las personas puedan, y cuando uno quiere disertar en un ámbito y decir lo que uno siente, en estos tiempos es muy importante que uno pueda comunicar lo que uno siente, que uno pueda levantar su voz de una manera pacífica, de una manera coherente, que uno pueda hablar de distintos ámbitos. Fíjate que hoy tenemos muchos temas importantes dentro de nuestra sociedad que uno puede debatir y que puede hablar, pero para eso se necesita dos cosas: el saber escuchar, practicar la escucha activa, y también poder saber cómo expresarse, cómo decir, sin gritar, sin ofender al otro, sino exponer ideas, exponer proyectos, que justamente eso también enseñamos: cómo planificar una charla, una conversación, una ponencia, una conferencia de prensa, una rueda de prensa, o distintas, o un discurso que uno tiene que hacer, que hay muchísimos discursos que uno puede hacer: un brindis, una bienvenida, una despedida, un discurso forense, un discurso religioso, un discurso funeral. Hay tantas formas de comunicarse. Entonces, por eso, para mí,
Esto es apasionante, es un arte hermoso y que ojalá que mucha gente lo pueda tomar desde ya. Hoy yo he tenido la suerte, la ventaja, y también aquellos que me dieron la oportunidad de acá en el Chaco. Ya hace más de 7 años que estamos trabajando y habrán pasado más de 3.000 personas, alumnos que en forma personalizada o en grupos conocen esta herramienta y que para muchos es muy significativa. Hoy tenemos hay muchos intendentes y funcionarios que están actualmente, que han pasado por este entrenamiento y que le ha cambiado, porque muchos, y te debe pasar a vos, que le tenés que entrevistar y cuesta sacar la palabra, o no saben el tema, pero que ven la cámara o el micrófono y ya se traban. Entonces, todo ese tipo de cosas las vamos trabajando y que realmente les sirve, y de mucho. Mira, hay muchas palabras que se utilizan y que no están dentro de lo que es la Real Academia Española, pero es que como que se aceptan. En realidad hay muchas palabras que se aceptan, y está visto a veces porque vos, todos en general, utilizamos esa herramienta que nos da el sistema moderno, que te corrige automáticamente, y hay palabras que no corrige porque el sistema no la tiene a esa palabra identificada como válida. Pero sí sé que hay muchísimas palabras que la están aceptando, que antes no eran aceptadas. Pero lo preocupante en realidad no es tanto eso, sino el hecho de que uno pueda utilizar las palabras en forma correcta. Te voy a decir una que es muy tradicional acá, que es el común de la gente lo usa. Por ejemplo, cuando uno se refiere a una persona exagerada y dice, esta persona es una persona pamentosa o aspamentosa, y la mayoría usa esa palabra, y que en realidad la palabra es aspaviento. Fíjate vos la diferencia. Entonces el común de la gente le dice al otro, fulano de tal es pamentoso o es pamentosa. Y la realidad, si vos buscas en el diccionario, la palabra es aspaviento. Y de ahí tenés muchísimas palabras que en realidad la utilizamos mal. Y después tenés la otra parte que sí es aceptable, que ya se está aceptando en realidad en distintos lugares, que son los regionalismos. Porque vos te vas al Chaco, hay una manera de decir la misma palabra quizás, en Chaco, en Jujuy, en Formosa, en Córdoba, en Entre Ríos o en el sur, o te vas a otro país. Entonces, yo creo que es muy lindo también la riqueza que nosotros tenemos en nuestra habla. Lo que pasa es que muchas veces utilizamos mal. Y una de las cosas que te quiero decir, y que nuestro idioma, y por qué nosotros a veces nos comunicamos mal, es justamente porque en nuestro idioma nosotros nos debemos asentar en las vocales. En el español tenemos que pronunciar las vocales. En otros idiomas, por ejemplo, como el italiano, quizás suenan más las consonantes. Entonces, por eso es que cuando decís vocalizar, es justamente pronunciar las vocales, que es lo que muchas veces no utilizamos. Por eso todo ese tipo de cosas que yo te estoy relatando y te estoy marcando son las cosas que nosotros enseñamos para que la persona, a la hora de disertar, de hablar en cualquier ámbito, puede ser en su casa, en el club, puede ser en la iglesia, puede ser en lo político, en el deporte, en donde sea, que la persona pueda expresarse con naturalidad, con elocuencia, con propiedad, con autoridad, con poder, sabiendo lo que va a decir, porque justamente de eso se trata. Los discursos, cuando uno habla de discurso, no es el discurso político, sino uno hace un discurso en cualquier ámbito. El hecho ya de hablar, de querer convencer a alguien que vende, y nos comunicamos permanentemente. El niño, el bebé que no habla, se comunica a través del llanto. El animal, el perrito, se comunica a través de su ladrido. O sea que hay muchísimas maneras de comunicarnos. Por eso es importante, ya que nosotros tenemos este don del habla, poder explotar. Y sobre todo, lo que recalco siempre y lo que yo veo como especialista es
el miedo escénico. Es el gran flagelo que tiene la gente, que le prende una cámara o tiene que hablar adelante de varias personas y se paraliza. No le sale el discurso, no puede hablar. Y le pasa a profesionales, le pasa a docentes, a estudiantes. Hoy en los estudiantes el gran problema que tiene es que se enfrentan a un tribunal y no pueden aprobar un examen justamente porque se paralizan. Bueno, todo ese tipo de cosas, viniendo a nuestro taller, obviamente que nosotros les enseñamos técnicas y después obviamente que tienen resultados realmente fabulosos.